Muy bien, aquí tenemos, bueno, esto es una imagen mía mirando el microscopio, las células de la sangre donde nos va a dar mucha información. Bueno, antes de empezar con la práctica del balance test, sí que quiero hacer una pequeña introducción porque una de las cosas que tenemos que tener importancia en todos estos procesos es que el proyecto es un proyecto de salud, un proyecto de prevención, un proyecto de motivación, ¿vale? Nuestro objetivo es mantener la salud en personas sanas y saludables, ¿vale? Porque el estilo de vida que llevamos es una vida, pues eso, de ansiedad, de mucho trabajo, de estrés, donde el estilo de vida pues no es el más adecuado y por supuesto, las dietas tampoco son lo más adecuadas. Y al final todo esto produce una respuesta inflamatoria, una inflamación en nuestro cuerpo. Luego os voy a decir porque hay un truquito donde vamos a poder observar, vamos a poder diagnosticar también si nuestro cuerpo está inflamado o no a través del balance test. Ahí vemos que una de las claves es... Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría ponerlo en modo presentación, por favor? Sí, es que a veces como no lo puedo a veces pasar entero, a veces lo pongo así por si no pasan las diapositivas. Vamos a ver si así pasan. A ver. Está perfecto. Sí, está pasando bien. Venga, hoy funciona. Entonces, la alimentación es fundamental. Tenemos que dar prioridad, entre otras cosas, a alimentarnos adecuadamente. Ya no es suficiente el tema de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que sí. Ahora necesitamos también aportes de vitaminas, de minerales, de fibra, de fitonutrientes. Esa pirámide en la cual nos formamos todos quedó anticuada, ¿vale? Fijaros, cuando hablamos de macronutrientes, esta diapositiva la he cambiado hace poquito porque uno de los elementos que tenemos que dar importancia son las grasas, O sea que nuestro cerebro, nuestras células necesitan grasa, pero grasa buena, grasa saludable. Entonces, el porcentaje de 30 al 35 incluso a veces sería recomendable hasta un 40%. A ver, lo voy a pasar para la otra porque así a veces no me deja. Dentro de las grasas, así, a modo sencillito, pensad que hay unas grasas no saludables y unas grasas saludables. Las no saludables ya conocemos, que son las saturadas, los alimentos procesados, que llamamos grasas trans. Pero, amigo, ahí tenemos las grasas saludables que estoy marcando. Todos conocéis el omega 9, cuyo representante es el aceite de oliva, y después están las grasas, los ácidos grasos poliinsaturados, muy importante, ¿vale? Y dentro de los poliinsaturados están los esenciales, que es el omega 3 y el omega 6. Entonces, el omega 6 va a tener unas características y el omega 3 otras. Fijaros en esta gráfica donde vemos a la izquierda el 6 y a la derecha el 3. Como lo más importante, el omega 3 comienza la cadena desde arriba, el ala, y se va transformando a través de ciertas enzimas desaturasas y elongasas, o sea, se va desaturando y elongando la cadena hasta que se forman dos que son muy importantes, que son importantísimos, el EPA y el DHA. ¿Por qué digo esto? Porque son los que van a ser más biológicamente activos y son los que necesitamos. Entonces, el organismo los necesita porque tiene un efecto antiinflamatorio en verde. Sin embargo, el omega 6 tiene un efecto inflamatorio. Fijaros, ambas cadenas necesitan enzimas y estas enzimas van compitiendo entre ellas, de tal manera que si consumimos mucho omega 6, no vamos a poder sintetizar tanto omega 3. Con lo cual va a ser necesario corregirnos un poquito en cuanto al omega 6. Fijaros, esta cadena de omega 3 al principio es el ala, se va transformando en diversas sustancias hasta que llegamos a lo interesante, EPA y DHA. Fijaros que desde que consumimos el ala hasta que llega al final, ¿qué ocurre? Que la transformación es muy escasa, un 5%, un 1, un 2%, con lo cual hasta llegar a lo que nos interesa, hasta lo que el cuerpo necesita,
pues vamos a veces a tener dificultades. Por eso es importante la suplementación con EPA y DHA, ¿vale? ¿Qué más? Fijaros la importancia del EPA y el DHA, que son los mayores representantes del omega 3. Su efecto antiinflamatorio, cuando hablamos del EPA, con una querencia hacia el asunto cardiovascular, hacia la inflamación, el dolor, problemas articulares, enfermedades autoinmunes, etcétera, y el DHA, que va más encaminado hacia la afectación neurológica, mejorar la memoria, la concentración, la atención, evitar el deterioro cognitivo, prevenir las enfermedades neurodegenerativas, problemas de visión, todo eso es fundamental en estos casos. Bueno, vamos a lo práctico. Estos ácidos grasos esenciales, como son el omega 6 y el omega 3, hay algo muy importante que cada vez se va viendo en los estudios científicos que van apareciendo, ¿vale? No solamente es la cantidad o la calidad del producto, sino que tiene que haber un balance adecuado entre omega 6 y omega 3, ¿vale? Y este balance debe estar preferentemente por debajo de 3,1, o sea, 3 corresponde a omega 6 y 1 omega 3. Esto es fundamental, ¿eh? Quedaros bien en la cabeza todo este equilibrio que tiene que estar adecuado. Después tenemos un índice que es el EPA más DHA, que son los representantes más importantes del omega 3, que idealmente tiene que estar por encima del 8%. Si está en 10, fabuloso. Con lo cual ya tenemos dos referencias, ¿vale? El cociente 3,1 y el EPA más DHA, que es el omega 3, por encima del 8%, ¿vale? Para conseguir esto, pues muchas veces necesitamos sí o sí suplementarnos, y todo este suplemento va a depender de nuestro peso corporal, y al final vamos a necesitar, para obtener este porcentaje tan interesante, tan antiinflamatorio, pues consumir una cierta cantidad de omega 3. Fíjate, por lo menos entre 2 y 3 gramos, ¿vale? Va a ser importante y necesario. Esto lo digo porque ha habido diversos estudios que están saliendo, que han ido saliendo, donde se ha visto pues que no se estaban consiguiendo los beneficios requeridos. Entonces, bueno, pues uno se llega a preguntar, pero bueno, sabiendo lo bueno que son, ¿por qué no se están consiguiendo estos beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en todo esto? Pues bueno, una de las claves, como en medicina, como cuando uno es médico, pues antes de saber qué hacer, pues hay que hacer un diagnóstico, ¿no? En este sentido, pues el programa y la propuesta de Fincino ha sido muy pionera, muy interesante, porque para saber qué es lo que está ocurriendo, pues se implementó conocer el perfil de ácidos grasos en la sangre, a ver qué es lo que está ocurriendo, qué sobran, qué faltan, en qué situación estamos, ¿vale? Y entonces para esto, pues se confeccionó el Balance Test. El Balance Test es este test diagnóstico sencillito, y de esta manera pues se vio en diversas personas cómo estaba su balance, cómo estaba su perfil de ácidos grasos, ¿vale? Perfil de ácidos grasos a través de la determinación, aquí de manera muy sencilla con el Balance Test, a ver cómo estaba cada persona. Pues observar que en aquellas personas que no tomaban ningún suplemento, una de las pruebas más importantes, como es el equilibrio omega 6, omega 3, que viene representado, atención, el omega 6 por el ácido araquidónico y el omega 3 por el EPA, pues se vio que estaba muy desequilibrado. Fijaros, en torno a 18, 19,1, cuando hemos dicho que lo adecuado es 3,1 o menos, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues había mucho omega 6 y poco omega 3. Depende también, pues, de la alimentación, la comida rápida, nuestro estilo de vida, etcétera. Fijaros, ¿vale? También se analizaron aquellas personas que estaban consumiendo algún tipo de suplemento, ¿vale? Genérico. Y también en estas personas se observó, pues, que tenían aún así un equilibrio alterado. Todavía tenían, a pesar de estar consumiendo un omega 3, todavía estaba muy alto este equilibrio, ¿vale? Y luego os voy a decir qué significa tener este equilibrio ahí tan alto. Entonces, el objetivo y la clave es que debe haber un balance. O sea, que esto es importante.
Para esto tenemos pues la solución, hacer una autoprueba para ver en qué situación estás, ¿vale? Y en esta situación pues, tenemos aquí la cajita con el balance test, donde lo que se hace es a través de un pinchacito en el dedo se analiza pues la sangre y los ácidos grasos que existen en una sangre, la sangre seca. En realidad lo que se hace es el análisis de estos ácidos grasos en la membrana celular de los glóbulos rojos, ¿vale? Y se mide 11 ácidos grasos y ahí podemos obtener diversos índices que luego vamos a repasar uno a uno. Cuando abres la cajita te dice cómo debes hacerlo. Esto es muy sencillito. Bueno, pues se recomienda lavar las manos, hacer un poquito de movimiento en el brazo para que vaya un poco la circulación ahí, se funciona y después se aprieta un poquito el dedo para que caiga en la zona del papel y después todo esto se envía y se analiza en un laboratorio independiente con gran experiencia y solamente se entera, nadie se entera de los resultados, ni el laboratorio tampoco. Bueno, esto ya lo hablamos en otro momento si queréis, pero fijaros que es muy sencillito y uno se lo puede hacer en casa. Yo, por ejemplo, en mis pacientes lo que hago es cuando están en la consulta, les hablo de esto, enseguida quieren hacerse el test y ahí mismo pues les realizo yo la punción. Esto es un ejemplo de una persona que se ha hecho el test y aquí se obtienen pues los resultados como vienen. Vamos a agrandarlo. Entonces, dentro de el número de ácidos grasos que analizan, pues se determina dos de las grasas saturadas, como es el ácido palmítico esteárico, un omega 9, os suena el omega 9, el ácido oleico cuyo representante pues estamos ingiriendo con el aceite de oliva. Después hay 4 que representan el omega 6 y después otros 4 que representan el omega 3. Entonces los valores que nos dan pues dependen de un rango normal dentro del rango, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, dentro de las grasas saturadas, el ácido palmítico está dentro del rango, ¿vale? En este otro caso, pues está un poquito por encima del rango, 15, y ahí le sale la variación, ¿vale? La variación que ha tenido. Vamos a ir, por ejemplo, uno que es muy importante, que es el omega 3, pues nos va a salir como está el ALA, el EPA, el DPA, DHA, ¿vale? Y en este caso, fijaros como dentro de los rangos normales, en este caso, pues está 0,24, está por debajo, o sea que está por debajo, un 36% por debajo de lo recomendado, ¿vale? El EPA, importantísimo, 0,26, está, fijaros, casi un 100% desviado de lo normal. O sea, esta persona está carente de omega 3, que son muy importantes, como habéis visto, que tiene un efecto antiinflamatorio. El ácido, el DPA también está por debajo y el DHA también está por debajo dentro de lo que se recomienda para que la persona esté funcionando adecuadamente. ¿Qué es lo que nos calcula el balance test? Pues fijaros, todos estos 6 indicadores importantes que vamos a ir desglosando ahora, uno a uno. Valor de protección, el índice omega 3, el equilibrio 6,3, la fluidez de la membrana, la fuerza mental y el índice de ácido araquidónico, que es el mayor representante del omega 6. Dentro de los análisis que hace, estos son de alguna manera los más importantes, ¿vale? El EPA y el DHA del omega 3, el DPA también, el ácido araquidónico del omega 6, después hay otro, el diomogamma-linolénico, y después nos analizan 2 grasas saturadas. Ahora os voy a comentar por qué. Fijaros, a modo de ejemplo, en esta persona que se había hecho el test y habían salido estos resultados, pues en primer lugar nos hablan de el valor de protección. Fijaros, cuando hablamos de protección, ¿a qué nos referimos? Pues fijaros lo que nos analizan. Nos analizan un omega 6 que es adecuado, con otro que es inflamatorio, después nos están analizando omega 3 como es el EPA, el DPA, DHA, unos cocientes, nos analizan también cómo andamos de omega 3 y qué tal estamos balanceados. El motivo de la conferencia de hoy, de la presentación de hoy, la formación era hablar del balance test, pero
podemos hablar muchísimo de los beneficios que se obtienen cuando todo esto está adecuado, cuando tenemos unos buenos niveles de omega 3 y un buen balance. A nivel de protección significa que vamos a estar sin inflamación. Cuando hablo de inflamación, es una inflamación silenciosa, una inflamación que se llama de bajo grado, una inflamación que va produciendo afecciones crónicas, ¿vale? También cuando estamos protegidos estamos evitando el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando el cuerpo se carga de tóxicos y el organismo no es capaz de eliminarlos. Entonces aparecen los radicales libres. Aparece también problemas en la microcirculación. Cuando estamos protegidos, tenemos nuestras células que están funcionando adecuadamente y mejora nuestra inmunidad, nos defiende de infecciones, hace que nuestro sistema nervioso esté equilibrado, nuestro sistema cardiovascular esté equilibrado. Eso es la mejor protección, ¿vale? Entonces tenemos que tener todos los índices y todos los niveles adecuados. ¿Cuál es lo que marca la ciencia que es lo bueno? Pues estar por encima del 90%, ¿vale? A partir del 90%, que es cuando todos estos indicadores están adecuados, pues estamos protegidos de alguna manera a nivel general. En este caso, pues está en un 0%. Vale. Otro indicador interesante es el índice de omega 3. Este fue un índice que fue uno de los primeros, ¿no? Cuando empezaron los investigadores a analizar todos los beneficios del omega 3, pues uno de los indicadores más importantes era la presencia de EPA y DHA. Fijaros que os he dicho que personas, por ejemplo, que consumen pues semillas, aceites vegetales, etcétera, que pueden empezar la cadena con el omega 3, con el ALA, pero después se necesita la presencia de EPA y DHA, que son los importantes, y esto muchas veces no se consigue porque el porcentaje de transformación hasta que llega a la EPA y DHA es bastante dificultoso y es un porcentaje pequeñito, con lo cual necesitamos suplementarlo. Pues bien, como antes hemos comentado, necesitamos por lo menos dentro de nuestro consumo de ácidos grasos y de grasa, el 8% tiene que ser de EPA y DHA, ¿vale? Y a partir de ahí está en verde. Si conseguimos 10, estupendo, 11, fabuloso. Y en este caso, el ejemplo pues marcaba fijaros, un 2,8%. Significa que tiene muy poquito omega 3, con todos los beneficios que tiene. Con lo cual, pues necesita mejorar. Otro índice importante es el equilibrio omega 6, omega 3, que cada vez está cobrando más importancia en todos los artículos científicos que aparecen. ¿Esto qué significa el índice omega 6 y omega 3? Pues como todo en medicina tiene que estar en un equilibrio. O sea que si tenemos mucho de uno y poco del otro, tampoco, está desequilibrado. Y para esto se necesita saber cómo está nuestro ácido graso, el ácido araquidónico y el EPA, ¿vale? Entonces, nos recomiendan que esto tiene que estar por debajo de 3,1. O sea, que si esta persona, como el del ejemplo, está 47,1, fijaros, esta persona está con posibilidades de desarrollar pues patologías, afecciones, etcétera. Ojo, aquí os voy a decir que una de las claves para mantener la salud es evitar la inflamación. Pues este va a ser un índice que nos va a marcar y nos va a poder decir si esta persona está inflamada o no. En este caso, esta persona está inflamada. A veces los síntomas son inespecíficos, mucho tipo de síntomas, ¿vale? Entonces, para conseguir un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, pues tiene que ir hacia lo verde, ¿vale? Por lo menos 3,1. Si está en 2,1, pues fabuloso, 1,1, fijaros, ¿vale? Entonces, el equilibrio omega 6, omega 3, muy importante. Vale, el siguiente es la fluidez de la membrana celular. Fijaros que las membranas celulares, entre otros compuestos, necesitan los ácidos grasos. Hemos visto que había ácidos grasos saludables y ácidos grasos no saludables. Las grasas saturadas son ácidos grasos no saludables y cuando hablamos de saturado lo comparamos con los poliinsaturados, que son los que estamos hablando, ¿vale? El omega 3. Con lo cual, si tenemos
muchos de ácidos grasos saturados, ¿vale? Como son el palmítico y el esteárico, pues esa célula, la membrana de la célula va a estar como muy rígida, ¿vale? Porque está como saturado. Imaginaros que estáis con poco movimiento. Sin embargo, si tenemos más omega 3, EPA y DHA, que son poliinsaturados, esa membrana celular va a estar más fluida, va a estar más líquida, va a poder entrar sustancias, va a poder salir porquería, se va a poder hidratar bien, se va a poder movilizar a nivel de la circulación por todas las áreas que va a necesitar para oxigenar pues todos los tejidos. Entonces aquí se necesita un porcentaje por debajo de 4,1. En este caso, pues esta persona está con 14,21, no tiene fluidez de la membrana celular, con lo importante que es todo eso, como hemos visto, ¿vale? Ya hemos comentado que está en las membranas celulares y, por supuesto, está en las células cardíacas y también está en el cerebro. El cerebro necesita grasa, el cerebro necesita ácidos grasos, las neuronas necesitan ácidos grasos. Y esto va a marcar que la persona pues podamos prevenir el deterioro cognitivo, mejoramos la atención, mejoramos la fuerza mental, o sea que una persona pues vamos a evitar que tenga esa niebla mental, que esté aturdido, tiene mayor capacidad de concentración porque estamos dando lo mejor a la membrana celular del sistema nervioso del encéfalo, ¿vale? Con lo cual, fijaros, aquí necesitamos para obtener el semáforo verde que esté por debajo de 1,1, ¿vale? Que no es lo que ocurre aquí, ¿vale? Y me dicen cómo lo calculan, ¿vale? La fuerza mental también, como es un cociente entre el omega 6 y el omega 3. Con lo cual, si tenemos mucho omega 6, el numerador va a estar alto y va a estar más hacia la izquierda. Si tenemos mucho omega 3, el denominador va a estar alto, vamos a conseguir el verdecito que nos guste. Vale, otro indicador que tenemos es el índice de ácido araquidónico. Fijaros que os he comentado que el ácido araquidónico es un omega 6 y que tiene un efecto inflamatorio. Pues, como todo en medicina, todo tiene que estar en un rango adecuado. Y se ha visto que el rango no es que esté ni muy bajo ni muy alto, sino que lo verde tiene que estar entre dos parámetros, ahí entre 6,5 y 9,5. ¿Esto qué significa? Esto significa que tan malo es como no tener, como tener mucho. ¿Por qué? Porque aunque tiene un efecto inflamatorio, sabemos que el cuerpo también necesita sanarse, pues a veces creando pequeñas inflamaciones en el cuerpo, porque de esa manera el cuerpo se va detoxificando o se va eliminando sustancias tóxicas o bacterias, virus que van entrando, produciendo cierta inflamación que es necesaria. De hecho, pues durante el embarazo, en la formación del sistema nervioso del bebé, también se necesita el ácido araquidónico para la formación adecuada del tubo neural del bebé. Vale, y esta diapositiva la he querido poner para que veáis que también el omega 6 es esencial y se necesita dentro de unos límites. Bueno, cuando tenemos todo este balance test, aparte de todos estos cocientes y estos indicadores, pues nos va a traer, después hay un dossier como de 15, 16 hojas más, donde nos dan unos consejos, cómo mejorar nuestra dieta, unas guías que vamos a tener, cuáles son los principales grupos de grasa, porque necesitamos este conocimiento, cuáles son las fuentes de la grasa, etcétera, cómo debemos alimentarnos para conseguir este equilibrio. Y no solamente nos dicen las recomendaciones dietéticas, sino que también nos dan pues la solución a través de esta joyita que bueno, pues yo creo que todos lo estamos consumiendo y estamos felices, encantados. Yo, por ejemplo, lo estoy consumiendo y me encuentro fabuloso. Ahí a veces me sorprendo, ¿no? Porque voy caminando ahí con la mochila, subo, bajo, etcétera, y bueno, pues sí que se nota la diferencia. Se nota la diferencia no solamente por la calidad de los productos, sino por la cantidad, porque tiene una cantidad determinada fabulosa, muy interesante. Ya os he dicho que necesitamos cierta cantidad, por lo menos 2 gramos de EPA y DHA de omega 3 para funcionar. Además,
aparte del omega 3, con productos de calidad, de pececitos salvajes, etcétera, analizados por empresas de confianza con múltiples sellos de confianza, pues también tiene antioxidantes, vitamina D3, que se potencian entre ellos, que es una vitamina liposoluble y además tiene para prevenir, ojo, es fundamental porque el ácido graso omega 3 se oxida y necesitamos estos polifenoles para evitar la oxidación. Esto también es algo, bueno, muy bien pensado y muy necesario. Polifenoles que vienen del aceite de oliva. Y a la hora de calcular la dosis, como os he comentado antes, pues se calcula dependiendo del peso, 0,15 por kilo. Siempre podemos individualizar en cada persona, ¿vale? El objetivo, con este resultado que hemos visto de esta persona, es que tiene que reducir el consumo de omega 6 y aumentar el omega 3, que va a ser necesario sí o sí la suplementación, aumentar estos niveles de omega 3. Cuando se hizo también la investigación en esta persona que tomaba el omega 3, el Balance Oils de Cincino, a diferencia de lo que ocurría aquí en la primera gráfica con aquellos que no consumían nada, que salía muy desbalanceado, o aquellos que consumían otro producto, pues fijaros, con la dosis y la calidad del de Cincino, el Balance Oil, pues se conseguían, fijaros qué ratios, 3,21, 3,4, 3,3, 2,9, 2,5, fijaros, fabuloso. Y esta es la única manera de conseguir este estado antiinflamatorio, este verde bonito, y en este estado antiinflamatorio necesario, fundamental, que muchas veces pasa desapercibido, pues vamos a obtener, fijaros, por encima del 8%, ¿vale? Un 8%, si tenemos 9, 10, fabuloso, por encima del 8%, el índice de omega 3, EPA más DHA por debajo, y así vamos a poder conseguir un balance adecuado por debajo de 3,1. Es así como vamos a estar, ¿vale? Con un estado antiinflamatorio y necesario. O sea, conseguir este balance y conseguir este índice de omega 3 para estar lo más saludables posibles, el cuerpo lo más defendido, el cuerpo lo más antiinflamado, que no tengamos que estar con radicales libres y que tengamos nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema neural en perfecto orden. Fijaros que todo esto es importante pues para todas las edades, ¿vale? Hay gente que me pregunta, bueno, ¿esto durante cuánto hay que tomarlo? Pues fijaros, la dosis ya os he comentado que es 0,15 por kilo, ¿no? Y esto se puede calcular siempre individualizando, porque siempre hay casos en los cuales pues alguien puede tomar más o alguien puede tomar menos, etcétera. Es necesario fijaros desde la infancia, ¿vale? Porque se necesita la formación del sistema nervioso, del cerebro, y los abuelitos también, para prevenir todo este deterioro. Y cuando hacemos el balance test, fijaros que como cogemos los ácidos grasos del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días. Entonces, cuando analizamos esto, estamos analizando el valor medio de la vida del glóbulo rojo, y como dura 4 meses, estamos obteniendo la media de lo que ha ocurrido esos 4 meses, con lo cual a la hora de suplementarlo, por lo menos se recomienda por lo menos 4 meses de consumo. Después se puede volver a repetir el balance test. Hay mucha gente que está deseando a ver cómo lo ha ido mejorando y ver en qué situación estás. Yo, claro, pues eso es la investigación antes y después, el diagnóstico, el tratamiento y, bueno, pues el estilo de vida que llevamos, la alimentación, es como para seguir tomándolo de manera continua. En la última diapositiva he querido poneros pues que esto no es fruto de la casualidad, sino que durante años agencias, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, muy estricta, y otros controles que ha habido, pues se ha conseguido pues que todos estos consumos de omega 3 tengan pues certificados y estén indicados incluso para pacientes que vienen al hospital, ¿vale? Para mantener una función del cerebro normal, para una función cardíaca, el tema de la visión muy importante, el tema de la articulación, los huesos, evitar el estrés oxidativo. Hay ciertas indicaciones, no es el tema de hoy, para pacientes hipertensos,
también para mantener los triglicéridos, que son un tipo de grasas en la sangre. Bueno, o sea que hay muchas indicaciones aprobadas por organismos internacionales, hay estrictos, y también ha habido pues muchos certificados donde ha habido análisis y recomendaciones pues para utilizar en diversas situaciones. Pero bueno, esto como el tema de hoy era el balance test, pues yo creo que lo voy a dejar allí.